Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior continuamos platicando sobre los principios procesales. No sé si quedó alguna duda de lo que vimos, ¿no? Bueno, entonces hoy ya terminamos de platicar sobre este tema. Nos queda un par de principios nada más. Estábamos hablando del principio de economía procesal y habíamos dicho que ese a su vez se subdivide, por llamarlo de alguna forma, en otros 4 principios, y de esos 4 ya platicamos de 3, nos falta únicamente el principio de saneamiento. Este principio de saneamiento consiste en dotarle al juez de facultades consiste en dotar al juez de facultades para corregir los defectos que se den en la tramitación del proceso. Para corregir los defectos que se den en la tramitación del proceso. Entonces, al final de cuentas, en el proceso intervienen seres humanos y por lo tanto es posible y de hecho ocurre con mucha frecuencia que se cometan errores en la tramitación del proceso, ya sea que lo cometan las partes, los abogados o incluso el propio tribunal. Y la idea de este principio es, en la medida de lo posible, corrijamos esos defectos en cuanto se vayan manifestando, en vez de tener que tramitar todo un proceso que no va a servir porque existió un problema probablemente desde la conformación misma del proceso. Entonces la idea del principio es dotar al juez de esas facultades para corregir los defectos que se den o evitar que el proceso siga avanzando con esos defectos. Y ejemplos de este principio tenemos varios. En principio, desde lo primero que hace el juez en el proceso, que es decidir si le da trámite o no a la demanda. La calificación que hace el juez de esa demanda, producto de la cual emite su primera resolución. El artículo 109 del Código dice: los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Entonces, si la demanda tiene algunos defectos que la hacen inviable, pues no tendría sentido que el juez le dé trámite para esperar que la parte demandada impugne esa resolución o interponga una excepción previa, o a lo mejor incluso que se tramite todo el proceso y lleguemos a una sentencia en la que el juez no se puede pronunciar sobre el fondo del asunto debido a la mala redacción de la demanda o al incumplimiento de algún requisito fundamental en esa demanda. Entonces la idea es, ¿para qué vamos a avanzar? Mejor que el juez rechace la demanda. La misma idea encontramos en el artículo 27, solo que este es mucho más general. Este aplica para cualquier escrito. El 109 es específico es específico para la demanda, y este 27 es para cualquier memorial. Los tribunales rechazarán en forma razonada toda solicitud que no llene los requisitos que la ley establece. Luego decíamos también que los errores podrían producirse en el mismo tribunal. Y entonces recordarán ustedes que existen 3 tipos de resoluciones: decretos, autos y sentencias. Y los decretos, buenas noches, son resoluciones de simple trámite. En cuanto a esas resoluciones de simple trámite, el juez tiene una facultad de dejarlas sin efecto, de revocarlas, según el artículo 598 del Código. ¿Qué dice? Los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables de oficio por el juez que los dictó. Ya después se establece la posibilidad de que el perjudicado pida esa revocatoria, pero en principio es una potestad del juez revocar de oficio sus decretos, y esa revocatoria de oficio pues obviamente obedecerá a que el juez haya advertido la existencia de algún problema con el decreto que dictó, algún incumplimiento de alguna norma jurídica. Bastante más amplia que eso, tenemos la facultad de enmendar el procedimiento en el artículo 67 del Código, de la Ley del Organismo Judicial. Dice
Los jueces tendrán facultad para enmendar el procedimiento en cualquier estado del proceso, cuando se haya cometido error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes. Para los efectos de esta ley se entenderá que existe error sustancial cuando se violen garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso, y ya luego da algunos lineamientos sobre cómo tiene que funcionar esa enmienda del procedimiento. Pero básicamente la idea es dejar sin efecto algunas actuaciones que están viciadas, que como dice la norma, son producto de un error sustancial. Entonces se dejan sin efecto esas actuaciones y hay que regresar hasta ese momento y repetir las actuaciones ya en debida forma. Entonces todos estos son formas que al final de cuentas se está perdiendo un poco de tiempo, si lo queremos ver así, pero es más el tiempo que se perdería si se permitiera la continuación del proceso en esas condiciones defectuosas. Entonces, si yo presento una demanda y me la rechazan, pues obviamente perderé algún tiempo en lo que se emitió esta resolución en donde el juez me rechazó la demanda, luego la vuelvo a presentar, se la asignan a un nuevo tribunal y dicta su primera resolución. Pero comparado esto con estar tramitando durante años un proceso que no va a llegar a algún resultado definitivo porque existe algún problema con la redacción de esa demanda, permítame su teléfono. Entonces, pues obviamente es menos el tiempo que se pierde de esta forma y pues evitamos la tramitación innecesaria de ese proceso. Y lo mismo con los otros ejemplos que veíamos. Se pierde tiempo, pero se perdería mucho más tiempo si no se corrigieran los problemas que se encuentran durante la tramitación del proceso. ¿Qué manda? Por ejemplo, en el caso de un procedimiento o... ¿De un qué? O curso, depende de qué estemos hablando. Básicamente, podríamos hablar en nuestra materia, en el derecho procesal civil, de dos tipos de cursos. El curso de hecho. ¿Qué manda? No. El curso de hecho, que es un mecanismo de impugnación que funciona cuando a usted le deniegan el trámite a un recurso de apelación y usted considera que la resolución será apelable. Entonces, usted acude al Tribunal Superior y el Tribunal Superior decide si la resolución era apelable o no. Y luego tenemos también los cursos contra los registradores. Los cursos contra los registradores básicamente es cuando usted está en desacuerdo con una actuación registral, ya sea que se haya operado algún documento por parte del registro o que se haya denegado la operación de algún documento por el registro. Si usted no está de acuerdo, acude ante el juez, se tramita por el procedimiento de los incidentes y finalmente el juez decide si hay que hacer o no la operación o si hay que dejarla sin efecto si es que ya se hubiera hecho. Pero esa no era su pregunta, o no sé si ya con esto quedamos. ¿Sí? Bueno, entonces, siguiente principio es el principio de inmediación. El principio de inmediación consiste en la necesidad de que exista un contacto directo entre el juez y las partes. Y especialmente con el material probatorio del proceso, es decir, con las pruebas. El artículo 129 del Código tiene algún par de disposiciones generales sobre la práctica de los medios de prueba. Y lo que nos interesa es el último párrafo. Dice, el juez presidirá todas las diligencias de prueba. Entonces la idea es que, pues como dice la norma, el juez dirija
la práctica del medio de prueba. En la actualidad normalmente funciona así, normalmente el juez está presente cuando se practica la diligencia y obviamente estando presente pues se la dirige. Antes había bastante problema con el tema de la inmediación, era bastante frecuente, todavía se ve en alguna medida, pero ya es muy poco, pero antes era muy frecuente estar en diligencias de prueba en donde el juez ni siquiera estaba presente, el juez se quedaba en su despacho y la diligencia de prueba se llevaba únicamente ante el oficial de trámite. En ese sentido, pues sí ha mejorado un poco la situación, porque como les digo, lo normal es que el juez sí esté presente en la diligencia. También vemos reflejado este principio en el artículo 68 de la Ley del Organismo Judicial, que dice: los jueces recibirán por sí todas las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba. El secretario u oficial que los practiquen serán solidariamente responsables con el juez o magistrado del contenido de los mismos, a cuyo efecto en el acta deberá consignarse su nombre. Entonces, pero nuevamente insiste en que el juez reciba por sí todas las declaraciones y presida todos los actos de prueba. Y aquí la idea es pues que el juez tenga ese contacto directo especialmente con la producción de la prueba, como para que cuando llegue el momento de resolver pueda valorar adecuadamente esos medios de prueba y dictar una resolución pues lo más apegada a derecho posible. Incluso hay que recordar que, como decíamos cuando hablábamos de los principios inquisitivo y dispositivo, eventualmente en cuanto a algunos medios de prueba se le dan algunas facultades al juez para que participe, como pidiéndole explicaciones a la parte cuando presta declaración de las partes, o explicaciones a los testigos, etc. Y entonces obviamente si el juez no estuviera presente en la diligencia no podría ejercitar esas facultades. También decíamos que sería un poco discutible si el juez debería o no tener esas facultades, o si esto debería quedar reservado a las partes, pero el hecho es que la ley le da las facultades, y teniéndolas, pues tendrá que estar en posibilidades de ejercitarlo mediante su presencia en la práctica del medio de prueba. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Y finalmente tenemos un principio que se conoce con este nombre en latín, iura novit curia, que básicamente lo que quiere decir es que el juez conoce el derecho. La idea aquí es que existe una presunción de que el juez conoce el derecho. Para efectos prácticos, nadie conoce la totalidad del ordenamiento jurídico, por lo menos es muy poco probable que exista alguien que lo conozca, porque el ordenamiento jurídico es demasiado amplio, y entonces pues normalmente uno se va especializando en algunas ramas del derecho, algunas otras no las conoce tan bien, y lo mismo pasa con los jueces. Pero en general, para que el sistema jurídico pueda funcionar, incluso existe una presunción de que todas las personas, no solo los jueces y no solo los abogados, todas las personas conocen el ordenamiento jurídico. Por eso es que la Ley del Organismo Judicial, en su artículo 3, dice que contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, tampoco de su uso, costumbre o práctica en contrario, pero lo que nos interesa aquí es la ignorancia. No puede alegarse ignorancia. Yo no puedo justificar el incumplimiento de una norma jurídica con el argumento de que no la conocía. Y obviamente eso implica que la ley presupone que yo conozco todas las normas jurídicas. Y así debe ser, porque si no, sería muy fácil, pues incumplo cualquier norma jurídica y tengo ahí la excusa de que no la conocía. Entonces, para que el sistema pueda funcionar, existe en principio esa presunción de que todo el mundo conoce todas las normas jurídicas. Y especialmente en cuanto al juez, pues existe específicamente esta presunción de que el juez conoce todo el ordenamiento jurídico. Una implicación importante de esto es que el derecho no se prueba, se prueban únicamente los hechos.
Por eso es que cuando vamos al artículo 123 del Código, que regula la apertura a prueba en el juicio ordinario, la norma establece que si hubiere hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso por el término de 30 días. Si existe alguna controversia en cuanto al derecho, no hay necesidad de abrir a prueba, precisamente en aplicación de este principio. Y si no hay hechos controvertidos y las partes están de acuerdo en cuanto a los hechos, pues tampoco. Pero lo que nos interesa en este momento es el tema del derecho. Si la controversia es únicamente de derecho, no hay necesidad de prueba porque el juez lo conoce y bajo ese conocimiento el juez aplicará la norma jurídica que estime adecuada para el caso concreto y sobre esa base resolverá. Una aplicación importante de este principio es que el juez no está obligado a resolver de conformidad con las normas jurídicas que le invoquen las partes. Hablábamos en algún momento, cuando hablábamos de los principios inquisitivo y dispositivo, decíamos que el juez sí está limitado por los argumentos que las partes le planteen. Entonces el juez, el material fáctico del proceso, los hechos sobre los cuales va a resolver, no se lo puede inventar ni puede aportar su propio conocimiento que él tuviera sobre esos hechos. Para esos efectos las partes tendrán que alegar el acaecimiento de los hechos y tendrán que probarlo mediante los medios de prueba, salvo que ambas partes estuvieran de acuerdo y entonces no hay hechos controvertidos. Pero el tema del material fáctico, de los hechos sobre los cuales va a resolver el juez, le corresponde a las partes aportarlo al proceso. Y entonces, si no es dentro de esos límites que marcan las partes, exponiéndole sus argumentos al juez, el juez no puede resolver, no puede traer hechos nuevos a colación. Pero en cuanto al fundamento jurídico funciona diferente. En cuanto al fundamento jurídico, muchas veces ocurre que una de las partes invoca la norma A, dice que la norma A es la que regía este caso y con base en la cual debe resolverse. La otra parte dice que no, que es de conformidad con la norma B. Y en cuanto a eso, podrían producirse básicamente tres situaciones. Que el juez resolviera de conformidad con la norma que le invoca una de las partes, porque es la que estima aplicable al caso, que resolviera de conformidad con la norma que le invocó la otra de las partes, porque es la que estima aplicable al caso. Pero también puede ocurrir que el juez resuelva de conformidad con una tercera norma que ninguna de las partes invocó, pero precisamente por su conocimiento que el juez tiene del derecho, está facultado para hacerlo. Y en este caso no existe un quebrantamiento del otro principio que vimos en su momento, que es el de congruencia. Entonces ahí no existe limitación para el juez. El juez está limitado únicamente en cuanto a los hechos y en cuanto a las peticiones, pero en cuanto al derecho no tenemos problema y el juez no solo puede, sino que debe aplicar la norma jurídica que corresponda al caso sin necesidad de que las partes se la hayan invocado. ¿Dudas con esto? ¿No? Bueno, entonces hasta ahí estamos con los principios procesales. Vamos a hablar muy rápidamente de los fundamentos constitucionales del proceso. Entonces aquí básicamente se trata de que al final de cuentas el ordenamiento jurídico en general, todas las normas que están por debajo de la Constitución van siendo un desarrollo de esta. La norma jurídica, para que tenga validez, debe tener su apoyo en una norma de superior jerarquía, y si seguimos la cadena jerárquica, la norma suprema es la Constitución, y entonces para que las leyes ordinarias en principio tengan validez, tienen que tener apoyo en la Constitución y eventualmente serán un desarrollo de esa Constitución. Y lo mismo con el proceso para poder funcionar, para poder tener un respaldo, necesita tener un apoyo en algunas normas constitucionales. Y hay varias normas en la Constitución que de alguna u otra forma se refieren o son aplicables al proceso.
pero para efectos del curso y del tema especialmente vamos a hablar de 4 normas jurídicas. Primero, el artículo 12 de la Constitución, que es un viejo amigo de ustedes, que dice: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Y para nuestra materia el resto del artículo ya no interesa tanto. Cuando hablamos del derecho de defensa, en principio lo que nos viene a la mente es el derecho de defensa en un proceso penal. Pero el derecho de defensa existe en todos los procesos. Y este artículo por eso es que es tan importante. Ahí está involucrado ese derecho de defensa, también está involucrado el principio jurídico del debido proceso y la obligación de que exista una tutela judicial efectiva, es decir, que en el proceso se protejan de forma adecuada los derechos de las partes. Y entonces, si vamos viendo por partes lo que establece la norma, dice que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Y entonces, en principio, esto podríamos verlo referido al demandado. Aunque pareciera que la demanda tiene un muy buen sustento, pues el juez no puede emitir un pronunciamiento en favor del actor si el demandado no ha tenido esa posibilidad de defensa. Pero en general es un principio, un derecho transversal a todo el proceso, es decir, se aplica durante todo el proceso. La defensa de los derechos de la persona. Entonces, en principio, sí, yo como demandado tengo derecho a defenderme y especialmente eso implica que tengo derecho a contestar la demanda. Y algún otro mecanismo de defensa que ya vamos a ver en su momento. Pero en general aplica para todo. Entonces, cuando las partes tienen el derecho de proponer sus medios de prueba, pues también aplica cuando las partes tienen derecho a recurrir resoluciones, etc. Entonces, en todo el curso del proceso, los derechos de las personas son inviolables. Y luego dice que nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos, en principio sin haber sido citado. Y ese citado, pues implica el que la persona tenga noticia de la existencia del proceso, que esto básicamente se materializa mediante las notificaciones, y especialmente la primera notificación que se le hace al demandado, que es donde se hace de su conocimiento la demanda y la resolución que le da trámite, que es lo que se conoce como emplazamiento. Luego dice que también debe haber sido oído, y ese oído es la posibilidad de audiencia, la posibilidad de que la persona se pronuncie en el proceso, que para efectos del demandado lo vemos en el juicio ordinario, en sus 9 días que le dan al demandado para contestar la demanda. Y como les digo, no funciona solo en ese momento, sino en todo el proceso, y de la misma forma, si el demandado, por ejemplo, interpusiera excepciones previas que se tramitan por el procedimiento de los incidentes, pues también va a existir una audiencia a la otra parte por el plazo de 2 días, y así en general, para que exista un pronunciamiento válido del juez, no solo de la sentencia, sino en todo el curso del proceso, será necesaria esa posibilidad de audiencia, y entonces será vencido en el proceso, que es lo otro que dice la norma. Y eso lo que implica es que en una sentencia el juez emita un pronunciamiento desfavorable a esta parte y que eventualmente ese pronunciamiento quede firme, porque todavía tendrá sus derechos de impugnar esa resolución del juez. Y luego incluso lo referente a la existencia del tribunal y a la validez que se necesita de esos actos del tribunal, especialmente haciendo referencia a uno de los presupuestos procesales de los que platicamos aquí, que es la competencia. Dice que todo esto tiene que pasar ante juez o tribunal competente y preestablecido. Quiere decir que un juez que no sea competente no me puede afectar a mí en mis derechos mediante una resolución que dicte. Luego tenemos 2 artículos que van muy de la mano, que son el 28 y el 29. El artículo 28, que es el derecho de petición,
que regula, mejor dicho, el derecho de petición, y el artículo 29, que regula ese derecho de petición referido específicamente a las que se hagan ante los tribunales. Y entonces dice el artículo 28 que los habitantes de la República de Guatemala, que en realidad, como pasa con el artículo 4 del que hablábamos la clase anterior, que se refiere al derecho de igualdad y que dice que los seres humanos son iguales, pues aquí la pura redacción de la norma parecería estar un poco limitada. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho, pero no solo los habitantes de la República, un extranjero perfectamente puede formular peticiones ante la autoridad, o un nacional que no habita en la República de Guatemala perfectamente puede formular peticiones a la autoridad y de la misma manera esta estará obligada a resolvérselas. Entonces dice que tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Esta norma es totalmente amplia, siempre la vemos más o la pensamos más referida al derecho administrativo o a la autoridad administrativa, pero la norma es totalmente general, dice que yo le puedo dirigir peticiones a la autoridad y el juez es una autoridad e igual le puedo dirigir peticiones. Y dice que esa autoridad está obligada a tramitarlas y a resolverlas de conformidad con la ley. Entonces, esto ya va limitando la actividad del juez. El juez no puede tramitar el proceso como quiera, ni puede resolver como quiera, sino está limitado por la ley. Por supuesto que existe la independencia judicial y todo lo que ustedes ya conocen, pero el hecho de que existe independencia judicial no quiere decir una absoluta libertad del juez para resolver como quiera, sino dentro de los marcos que la misma ley le establece. Obviamente dentro de ese marco pues tiene algún margen de acción, pero siempre tendrá los límites de aquello que la ley le establece. Ya los otros dos párrafos no son de interés para nuestra materia. Y luego dice el artículo 29 que toda persona tiene libre acceso a los tribunales. Dependencias y oficinas del Estado no nos interesa, tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones. Es decir, para formularle un planteamiento al juez en el cual le presenta una pretensión para que eventualmente el juez en una sentencia se pronuncie con respecto a esa pretensión y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Entonces, así como en el artículo anterior veíamos que el juez está limitado por la ley para dirigir la tramitación del proceso y eventualmente emitir una resolución, también las partes están limitadas por la ley para la forma en que se van a dirigir al juez y la forma en que van a poder hacer efectivos esos derechos. Y el resto del artículo igual no nos interesa. Y finalmente vamos a platicar del artículo 203. Que dice que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Entonces, nuevamente importantísimo, porque como insistimos, el juez no puede dirigir la tramitación del proceso como quiera, ni resolver como quiera, sino tiene por límite aquellos que le establezca la ley, especialmente o principalmente lo que establezca la Constitución. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Esa potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado es lo que dijimos en su momento, que se denomina jurisdicción. La jurisdicción es esa potestad que tiene el juez de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, que como dice aquí la norma, le corresponde a los tribunales de justicia. Y pues obviamente eso excluye a cualquier otra autoridad, son solo los tribunales los que pueden administrar justicia. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Por esto es que el juez, conforme va dictando resoluciones en el proceso, puede ordenar a otras autoridades que presten el auxilio necesario, especialmente la Policía Nacional Civil, por ejemplo, cuando es necesario el auxilio de la fuerza pública. Sobre esta base, el juez puede girar las instrucciones que sean necesarias para que se preste la ayuda a efecto de que las resoluciones sean cumplidas. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones
y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. Nuevamente, vean ustedes cómo remarca la Constitución esa sujeción que existe a la Constitución y a las leyes. Lo decía el artículo 12, lo repetía el artículo 28, y aquí lo dice el primer párrafo del artículo 203, la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes, y nuevamente lo repite aquí en el segundo párrafo. Únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas en el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Y básicamente eso es, como les digo, hay otras normas que son aplicables al proceso o que eventualmente podrían ser aplicables a algunos procesos, pero en líneas generales, sobre la base de estos 4 artículos, es que encontramos sustento para todo el desarrollo del proceso, especialmente en el Código Procesal Civil y Mercantil y en las demás leyes que aplicamos por acá. Obviamente, esta Constitución no existía, por ejemplo, cuando se emitió el Código Procesal Civil y Mercantil, pero de la misma forma, mientras una nueva Constitución no sea abiertamente contraria a las regulaciones que existen en leyes ordinarias anteriores, esas leyes ordinarias anteriores siguen teniendo validez. Y si no, nunca podría subsistir el ordenamiento jurídico cuando se cambia de Constitución. Entonces, hubo algún par de cambios ahí, de nuevas constituciones de lo que teníamos cuando se emitió el Código Procesal Civil y Mercantil, que de hecho en ese momento ni siquiera había Constitución, sino una Carta Fundamental de Gobierno. Pero como las disposiciones del Código en general no contradicen la Constitución, mantienen su vigencia y de hecho se apoyan y tienen respaldo en estas normas constitucionales. ¿Dudas aquí? ¿No? Bueno. Bueno, vamos a cambiar bastante el de tema. Recordarán ustedes que cuando hablábamos de los temas principales del curso, decíamos que íbamos a ver algunas generalidades, íbamos a platicar de las pruebas anticipadas, lo que se conoce como procesos cautelares, y en esencia íbamos a platicar del juicio ordinario. El juicio ordinario tiene su materia sobre la cual se aplica, es decir, los tipos de casos a los cuales les es aplicable el juicio ordinario, y luego, que lo vamos a ver en su momento, y luego tendríamos que empezar a platicar de cómo es el desarrollo de ese juicio ordinario, empezando por el acto de iniciación, que es la demanda. Esencialmente, cuando uno aprende a hacer una demanda, aprende a hacer cualquier otro memorial, porque la demanda es en esencia un memorial, y los otros memoriales que se van tramitando durante el proceso, en cuanto a ellos hay que cumplir los mismos requisitos de la demanda o hay que cumplir menos requisitos. Entonces la idea aquí es, ustedes, el próximo tema que van a ver es el de las pruebas anticipadas. De hecho, vamos a hacer un trabajo sobre pruebas anticipadas, o van a hacer ustedes un trabajo sobre pruebas anticipadas. Pero para que vayan teniendo una idea de cómo hacer su memorial, vamos en este momento a empezar a platicar de cómo se hace una demanda, y ya luego entraremos al tema de las pruebas anticipadas. Entonces esta es una presentación bastante larga, en la cual nos vamos a entretener algunos días, y la idea aquí es que ustedes aprendan a hacer una demanda. Pónganle mucha atención porque esto que vemos aquí es fundamental. En principio porque, como decíamos en el primer día de clase,
Hay algunos de ustedes que no saben hacer una demanda porque no han trabajado en esto. Y pues aún aquellos que saben hacer una demanda, pues que vayan viendo, a lo mejor hay cosas que aprendieron a hacer mecánicamente sin que les explicaran el fundamento o por qué se hacen de esa forma. Hay cosas que en la práctica muchas veces no se hacen bien, entonces a lo mejor quien les enseñó no les enseñó a hacer bien alguna parte de la demanda, y la idea aquí es que queden ustedes en condiciones de poder aplicar estos conocimientos a todos los memoriales que vamos a ir viendo durante el curso, y en general que les sirva para su ejercicio profesional. Creo que vamos a necesitar apagar alguna luz para que se vea esto. Y creo que será mejor quemando. ¿La vas a subir a visitar? No. ¿Sí? Entonces, esta, como decíamos, es una presentación sobre la demanda, y en cuanto a esa demanda, vamos a ver algunos aspectos. Vamos a ver qué es la demanda, vamos a ver el manejo de la información que existe con respecto a la demanda, vamos a ver el análisis que hay que hacer antes de redactar una demanda, los requisitos de la demanda, los elementos de la acción, otras formalidades de la demanda, la contestación de la demanda y qué pasa con los memoriales distintos de la primera solicitud. Todo esto lo vamos a ir desarrollando muy despacio. Cualquier duda que vaya quedando en el camino, por favor me van diciendo. Entonces, primero, ¿qué es la demanda? La demanda es el acto procesal típico de iniciación, es decir, es el acto con el cual se inicia el proceso. Decíamos en algún momento que por aplicación del principio dispositivo, el proceso civil no inicia si no es mediante una demanda, salvo alguna rarísima excepción, pero la regla general aplicable en casi la totalidad de los casos es esa: para que inicie el proceso necesitamos una demanda. Y esto es así porque, como normalmente son privados los intereses que se discuten en el proceso, a la parte interesada le corresponderá determinar si quiere solicitar la tutela jurisdiccional mediante ese proceso o no. Esto que ven aquí me dijeron en algún momento que se parecía al logotipo de Conred. No es eso. Eso es, se acostumbra en los libros de Derecho Procesal Civil o de Teoría General del Proceso, mencionar que entre estas tres instituciones jurídicas se forma una especie de triángulo, porque cada una de ellas se relaciona íntimamente con las otras dos. Entonces tenemos aquí la jurisdicción, la acción y la pretensión. Son de las tres instituciones jurídicas más importantes de toda la teoría general del proceso y de todo el derecho procesal civil. Entonces la jurisdicción, ya decíamos, esa potestad y obligación que tiene el juez de juzgar y de promover la ejecución de lo juzgado. La pretensión, que es la petición que el demandante le formula al juez, es decir, qué es lo que el juez quiere, qué es lo que el demandante, quiere del demandado, y eso se lo pide al juez, no se lo pide directamente al demandado, sino lo pide a través del juez. Entonces, yo no presento una demanda simplemente por demandar, presento una demanda porque quiero algo. Quiero que el juez me conceda un divorcio, que disuelva un vínculo conyugal. Quiero, al contrario, que el juez declare la existencia de una unión de hecho. Quiero que el juez obligue a la otra parte a cumplir con un contrato, o por el contrario, quiero que el juez declare la nulidad de ese contrato, etc. Entonces, eso que yo quiero es la pretensión. Y la acción, que es esa potestad
que tiene diferentes acepciones, pero para estos efectos es la potestad que tienen las personas de acudir ante el órgano jurisdiccional y reclamar de este un pronunciamiento. Un pronunciamiento que es precisamente sobre esta pretensión. Y entonces, como les decía, se plantea esto como un triángulo, porque existe una íntima relación entre cada uno de estos elementos y los dos restantes, de tal manera que la pretensión, que es aquello que yo quiero que el juez me conceda, yo se lo planteo precisamente mediante la acción. Cuando ejercito ese derecho que tengo de acudir al órgano jurisdiccional, pues entonces le estoy presentando esa petición para que inicie el trámite del proceso y en algún momento el juez se pronuncie sobre esta pretensión, y al darle trámite a esa demanda, tramitar todo el proceso y sobre todo eventualmente emitir una decisión al respecto, el juez va a estar ejercitando su jurisdicción, que es esa potestad que tiene de juzgar y de promover la ejecución de lo juzgado. Entonces esta pretensión es el vehículo, esta pretensión yo se la presento al juez, y el vehículo para hacerlo es esta acción. Y al hacer esto, al plantearle esta pretensión al juez, lo hago específicamente mediante una demanda. En la demanda está contenida mi pretensión. Y aquí es importante recordar también la definición del proceso. El proceso, dijimos en su momento, es una serie ordenada de actos que se desarrollan sucesivamente con el fin de que en una sentencia el juez se pronuncie sobre el conflicto que ha sido sometido a su conocimiento. ¿Y cómo se le somete a su conocimiento un conflicto al juez? A través de la demanda. En la demanda que contiene mi pretensión, yo ejercito mi derecho de acción, le planteo esa pretensión al juez, y el juez va a ejercer su jurisdicción para que, agotada toda esa serie de actos sucesivos, en su sentencia el juez se pronuncie con respecto a ese conflicto y dirima esa controversia mediante su sentencia. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No hay dudas? Entonces, el proceso al final de cuentas es un pleito, una contienda, una discusión entre dos partes. Hay una parte que quiere algo y otra parte que se resiste a ese algo que la otra quiere. Es una batalla, es un pleito. Y entonces, como pleito que es, pues cada una de las partes tendrá la intención de ganar. Y yo, como abogado de una de las partes, tengo que procurar por todos los medios que la parte que gane sea la parte que es mi cliente. Con esto podríamos preguntarnos si lo que estoy diciendo es que es válido quebrantar alguna norma para conseguir ese fin de que el favorecido en el proceso sea mi cliente. Y definitivamente no. La idea aquí es que el mismo ordenamiento jurídico e incluso el ordenamiento ético que nos es aplicable a los abogados nos delimita la cancha en la que podemos jugar. Y entonces la idea no es infringir ese ordenamiento o quebrantar de alguna forma alguna norma para obtener un resultado favorable, pero sí la idea es el máximo esfuerzo. Esto es una escena, permítanme que les explique de qué estamos hablando aquí. En el último mundial de fútbol, esto es el partido entre Bélgica y Japón. Minutos finales del partido, ya habíamos pasado del minuto 90,
es la última jugada del partido. Y aquí Japón tiene un tiro de esquina con la posibilidad de meter un gol. Hasta ese momento estaban empatados. Y entonces con la posibilidad de meter un gol, y esto ya era no de las fases de grupos, sino ya de las eliminatorias. Entonces el que ganara el partido pasaba a la siguiente ronda. Entonces pues había una buena posibilidad aquí para que Japón ganara el partido. Y vean ustedes lo que pasa. No anotan el gol. Y vean ese esfuerzo del jugador ahí. Dejan atrás a toda la defensa, un pase, otro pase, gol. Entonces la idea es algo como esto: hacer el máximo esfuerzo, y eventualmente habrán casos en los que ese esfuerzo rendirá frutos, como aquí, habrán casos en los que no, pero de parte del abogado, como un profesional que está prestando sus servicios, la obligación es dar mi mejor esfuerzo. Y parte de dar mi mejor esfuerzo es hacer las cosas con la mejor calidad técnica posible. Entonces, sí tenemos claro qué es la demanda. ¿Okay? Bueno, entonces hablemos algo sobre qué pasa con la información en cuanto a esa preparación de la demanda y eventualmente a esa redacción de la demanda. Para efectos de mi trabajo como abogado en cuanto a la preparación y redacción de la demanda, vamos a platicar de dos tipos de información. Información de carácter fáctico, es decir, los hechos, que fue lo que le pasó a mi cliente que ahora motiva que quiera demandar a la otra persona, e información de carácter jurídico, es decir, qué normas jurídicas o qué norma jurídica rige este caso y cuál es la solución que el ordenamiento jurídico da para un caso como este. Y entonces, en cuanto a la información de carácter fáctico, en cuanto a los hechos, vamos a tener dos fuentes esenciales de información. Por un lado, el cliente. El cliente me va a proporcionar alguna información. El cliente acude a mi oficina y en una entrevista que yo tengo con el cliente me cuenta qué fue lo que ocurrió. Parte de mi función en esa entrevista o en entrevistas posteriores es obtener toda la información que pueda del cliente. Si considero que hay algún dato que no quedó claro, pues le voy haciendo preguntas al cliente con el objeto de obtener toda la información que fuera posible. También trataré de obtener del cliente toda la prueba que sea posible en cuanto a esos hechos. Es decir, veo si el cliente tiene documentos respecto a lo que ocurrió, si hay algún testigo, si hay algún cruce de correspondencias y correos electrónicos, cuáles son los elementos que eventualmente me pueden servir a mí para probar esos hechos. Y aparte, como abogado, también me corresponde hacer alguna labor de investigación, obtener alguna certificación en algún registro, etc. Y por el lado del aspecto jurídico, también tenemos dos fuentes de la información. El conocimiento previo que yo tenga, es decir, empezando por esta preparación que ustedes están teniendo en las aulas universitarias, la que ya tuvieron y la que les queda todavía por camino, y los conocimientos que uno va adquiriendo conforme va ejerciendo la profesión. Entonces, cuando el cliente llega a mi oficina y me plantea su caso por primera vez, yo ya tengo un cierto grado de conocimiento jurídico que tengo que aplicar al caso. Y muchas veces hay casos muy sencillos que ya no necesitan mayor estudio, a lo mejor hasta se sabe uno ya de memoria cuál es la norma jurídica que le da la solución al caso y con base en la cual tendría que fundamentar la demanda, pero hay otros casos que no, hay casos que son más complejos, que requerirán de un mayor estudio
tal vez alguna investigación de cómo se han resuelto casos similares, que ha dicho la Corte de Constitucionalidad respecto a casos similares, que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, etc. Y entonces ya tengo ahí todas mis fuentes de información, desde el aspecto fáctico, lo que me diga el cliente, más alguna investigación que debo hacer, y desde el aspecto jurídico también el conocimiento que ya tengo, más alguna investigación o algún estudio que tengo que hacer. Y básicamente la idea de todo esto es encajar los hechos en las normas jurídicas. No son dos temas aislados. Los hechos, porque sí, no me sirven en cuanto encuadran en alguna norma jurídica que establece alguna consecuencia que resulta de interés. Y lo mismo a la inversa, las normas porque sí no me sirven en cuanto son aplicables a estos determinados hechos. Entonces la idea de tener toda esta información es para ir encajando estos hechos en normas jurídicas o partes de los hechos en partes de normas jurídicas. Esto es importante. Conforme vayamos desarrollando la presentación y empecemos a platicar de los requisitos de la demanda en particular, vamos a ir viendo en la misma presentación, paralelamente, una demanda de la vida real para que ustedes tengan la idea de cómo se hace eso en la práctica. Y cuando vayamos viendo eso, vamos a ver que habrán algunos casos a los cuales, para la totalidad del caso, es aplicable una única norma jurídica. Y entonces tenemos un caso completo que encuadra a la perfección en la totalidad de una norma jurídica. Pero normalmente no es así. Normalmente tenemos varias normas jurídicas que son aplicables y que tenemos que ir encadenando. Y para hacer eso, partes de nuestros hechos se aplicarán a partes de esas normas jurídicas. Entonces ahí tenemos una mezcla entre toda esa información de carácter fáctico, todos esos hechos, y toda esa información de carácter jurídico, y esa ya es una mezcla, una combinación con la cual podemos empezar a trabajar. Y esto nos lleva a este otro aspecto del que tenemos que platicar, el análisis previo a la redacción de la demanda. Cuando el cliente ya se entrevistó conmigo, ya me entregó los documentos que él tuviera con respecto al caso, es necesario ir siguiendo esta secuencia. Yo tengo alguna información y esa información hay que procesarla, hay que analizarla. Muchas veces, producto de ese análisis, se determina la necesidad de obtener más información. Por eso ven ustedes esta secuencia aquí, que parecería que es algún círculo vicioso, pero en algún momento hay una salida de ese círculo. Entonces, conforme el análisis que yo hago de la información que tengo, puede ser que determine la necesidad de obtener más información. Obtengo esa información y entonces tendré que analizar la nueva información y ampliar el análisis global que tengo con respecto al caso, hasta que finalmente ya tengo un análisis sobre el caso en su conjunto. Yo teniendo esta entrevista con el cliente y que el cliente me proporcione los elementos que tenga al respecto, la idea no es que me siente de una vez a hacer la demanda. Sobre todo pasa con los estudiantes. A veces, no a veces, con mucha frecuencia, vemos en los exámenes que les entrego yo su examen donde les planteo un caso y un par de minutos después alguien empieza a escribir. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Salvo algún caso excepcional, que la persona tuvo una primera ocurrencia y con base en esa primera ocurrencia empieza a escribir, o peor todavía, empieza a escribir con la esperanza de que en el camino se le vaya ocurriendo algo. Como las primeras líneas de la demanda son cosas puramente formales, pues mientras lleno esos requisitos formales voy pensando en qué voy a hacer con este caso. Y no debería ser así. Por el contrario, hay que detenerse, hay que analizar lo que uno tiene y hay que pensar, hay que hacer un estudio adecuado del caso. Y para efectos de esta presentación, este análisis
lo vamos a ir presentando en formas de pregunta: qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera. Las respuestas a estas preguntas van a ser elementos de fundamental importancia que me van a determinar cuál va a ser el contenido de mi demanda. Todos estos elementos están concatenados entre sí, es decir, no son cosas aisladas, sino eventualmente la respuesta a una de estas preguntas me determinará varios elementos de mi demanda, o por el contrario necesitaré responder varias de esas preguntas para establecer uno solo de los elementos de mi demanda. Cuestión muy clara de esto es la determinación del juez competente. Para determinar quién es el juez competente tengo que responder a varias de estas preguntas. Y entonces esto se vuelve como el aparatito este o el jueguito este que ven ustedes por ahí, que suelta una pelotita y esta hace que se muevan las demás. Pues lo mismo, el análisis de todos estos elementos se va conjugando entre sí para eventualmente llevarme a un producto global que es los elementos que necesito para la redacción de mi demanda. Esta es la pregunta fundamental que me debo hacer antes de redactar una demanda. ¿Qué? Y esto a lo que hace referencia es a la pretensión. Entonces, como decíamos, el proceso no se tramita porque sí. El proceso, por definición misma, es la serie ordenada de actos que se desarrollan sucesivamente para que el juez en una sentencia dirima el conflicto que ha sido sometido a su conocimiento. ¿Qué es ese conflicto que ha sido sometido a su conocimiento? Que el juez me conceda o me deniegue aquello que yo quiero. Y ese aquello que yo quiero es la pretensión. Aquí vemos a la señorita esta con el antojo de los pastelitos, esa es su pretensión. Entonces igual mi cliente tiene algún antojo, digamos, que es lo que me plantea. Muy probablemente el cliente, ni siquiera sabe cuál es ese antojo. El cliente tiene un caso: licenciado, tengo un problema, mi caso es este. Y pues a mí me corresponderá determinar, dada esa situación de hecho, qué es lo que el cliente podría pedir del juez, o mejor dicho, podría pedir del demandado, pedírselo al juez. Hay casos que tienen una única solución, pero no son todos los casos, tal vez ni siquiera son la mayoría. Hay casos en los que, o hay muchísimos casos en los que hay distintas opciones posibles, y parte de mi función como abogado es determinar cuál de esas opciones es la más conveniente. Y entonces dice aquí, para determinar qué acción promover, es decir, si voy a pedir el cumplimiento forzoso de ese contrato, o voy a pedir que el juez declare la rescisión de ese contrato, o su resolución, o la nulidad del contrato, y si es la nulidad, si es absoluta o es relativa, etc. Entonces, para determinar qué acción promover, hay que tener presente esto: las leyes procesales son instrumentales, es decir, solo tienen sentido, solo tienen utilidad en tanto sirven para hacer efectivos derechos u obligaciones de carácter sustantivo. Y entonces, algo que siempre tiene uno que preguntarse es: ¿para qué? Si yo voy a demandar, ¿para qué voy a demandar? Es decir, ¿qué es lo que esperaría yo obtener? Si el juez declara con lugar esa demanda, ¿qué voy a obtener? ¿Y qué sentido práctico tiene esto para los efectos de mi cliente? Entonces, ¿qué se espera conseguir si el juez declara con lugar la demanda? Idealmente, lo que uno esperaría cuando presenta una demanda es que el juez la declare con lugar. Pero aquí de lo que estamos hablando es: si el juez declara con lugar esta demanda, ¿realmente me sirve eso? Y esto especialmente plantéenselo ustedes cuando resuelvan algún caso que yo les presento. Muchas veces
yo les presento un caso y les digo, su cliente no quiere, por ejemplo, no quiere que se mantenga vigente este contrato. Y entonces, pues obviamente habría que pensar en una nulidad, una resolución, una rescisión, etcétera, del contrato. Si ustedes presentan una demanda en donde piden el cumplimiento de ese contrato, pues a lo mejor la demanda era teóricamente posible, era legalmente posible, pero no soluciona el interés de su cliente en ese caso hipotético, y lo mismo podría pasar en la vida real. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos que tener siempre en mente es que lo que debemos buscar es algo que satisfaga los intereses del cliente. Y dice por aquí que siempre tenemos que hacer un análisis de las fortalezas y debilidades de cada una de las opciones posibles. Es decir, como les decía, hay algunos casos en los cuales el ordenamiento jurídico me da una única solución para un caso, pero hay muchísimos casos en los cuales existe más de una solución posible. Y entonces, planteada esa situación, parte de mi función es determinar cuáles son las fortalezas y debilidades de todas esas opciones para poder establecer cuál es la mejor. Entonces dice por aquí que entre la norma jurídica y el caso concreto debe existir alguna relación. Del lado izquierdo de ustedes tenemos la norma jurídica y aquí del lado derecho tenemos el caso concreto. Entonces dice por aquí que la norma jurídica es general. La norma jurídica, por naturaleza, no está pensada para solucionar un caso específico. Está pensada para solucionar una cantidad más o menos grande de casos posibles. Mientras el caso concreto obviamente es particular, ya al cliente le pasó algo y al cliente necesita una solución para ese algo que le pasó. La norma jurídica está compuesta, recordarán ustedes de sus clases de introducción al derecho, de dos elementos esenciales: un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Entonces, si pasa A, es el supuesto de hecho, debe ocurrir B. Por ejemplo, el Código Civil dice, todo daño debe indemnizarse. ¿Y eso qué quiere decir? Si yo le causo daño a alguien, ese es el supuesto de hecho. La consecuencia jurídica es, lo tengo que indemnizar. Y en el caso particular, tendremos como contraparte de esos dos elementos de la norma jurídica, tendremos estos dos: los hechos alegados por el actor y la pretensión. Y entonces vamos viendo cómo lo que tenemos del lado derecho aquí para ustedes en anaranjado, lo que pasa con el caso particular, de alguna manera tiene que tener vinculación con lo que está ahí en azul, que es lo de la norma jurídica. Y entonces, como veíamos en algún dibujito hace un par de diapositivas, la buena parte de la idea aquí es encuadrar los hechos en normas jurídicas o parte de los hechos en partes de normas jurídicas. Y entonces, esos hechos alegados por el actor hay que tratar de encuadrarlos en el supuesto de hecho de la norma jurídica. Si los hechos alegados por el actor encuadran en ese supuesto de hecho previsto por la norma jurídica, eso quiere decir que va a ser aplicable la consecuencia jurídica que la norma establece. Y siendo aplicable esa consecuencia jurídica, yo ya tengo un sustento para la pretensión. Entonces, si nos quedáramos con el mismo ejemplo de los daños, la norma dice que todo daño debe indemnizarse, y eso decíamos, implica un supuesto de hecho, que es la posibilidad en el puro plano teórico de que alguien cause un daño a una persona, y también en el puro plano teórico, si eso se llega a concretar, esa persona que causó el daño tiene que indemnizar a la que lo sufrió. Entonces, desde el lado del caso particular, si yo voy a plantear una demanda donde voy a reclamar el resarcimiento de los daños, tengo que tener unos hechos que encuadren en esa norma jurídica, es decir, que en este caso en particular, esta persona a la que vamos a demandar causó unos ciertos daños a esta
que va a ser demandante. Siendo así, entonces es aplicable la consecuencia jurídica. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Que sus daños tienen que ser indemnizados. Y por lo tanto, tengo sustento para mi pretensión, que en este caso va a ser una pretensión de indemnización o de resarcimiento de daños. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Entonces, básicamente la idea es esta. Si en este pedazo de metal yo quisiera insertar un tornillo, pues voy a necesitar un tornillo de medidas adecuadas para estos agujeros que tengo en el pedazo de metal y voy a necesitar una herramienta adecuada que haga funcionar este tornillo. Si combino todos estos elementos, entonces voy a tener el fin deseado, que era poner el tornillo en el pedazo de metal. Lo mismo con el proceso, hay que conjugar esos elementos. Si yo tengo un fin que es el interés de mi cliente, tengo que buscar algún elemento, alguna herramienta que eventualmente me lleve a conseguir ese fin, que es satisfacer los intereses del cliente. Por supuesto, podrá pasar, y pasa en muchísimos casos, que mi demanda sea declarada sin lugar, o a lo mejor que ni siquiera lleguemos a una sentencia porque en el camino se declaró con lugar alguna excepción previa o lo que ustedes quieran. Pero para efectos del análisis preliminar, que es lo que estamos pensando ahorita, lo que hay que pensar es, si esta demanda que estoy pensando plantear fuera declarada con lugar, ¿qué pasaría? ¿Realmente están satisfechos los intereses del cliente o no? Y entonces, pues más o menos la secuencia lógica que deberíamos seguir en esta selección de la acción a promover es la siguiente. Dice por aquí que esto empieza con esta pregunta: ¿qué acción promuevo? Se recordarán, era la palabrota que vimos aquí que ocupaba toda la pantalla hace un momento, el qué. ¿Ese qué es? ¿Qué acción promuevo? Una demanda de nulidad, una demanda de divorcio, una demanda de rescisión de un contrato, de resolución de un contrato, de lo que ustedes quieran. Entonces, todo empieza con esa pregunta. Y entonces, ante esa pregunta, dice por aquí en ese cuadrito azul que se detecta una posible acción. Tengo una primera idea, se me ocurre algo que podría funcionar en este caso. Es la siguiente etapa del análisis. Entonces, en cuanto a esta idea, lo siguiente que me tengo que plantear es si es realmente procedente. Entonces, a lo mejor en un primer momento se me ocurrió que podría ser esta solución. A lo mejor se me ocurrió que podría plantear una demanda de nulidad de ese negocio jurídico, pero yo luego, analizando en concreto cada uno de los elementos, veo que en ese negocio jurídico sí se cumplieron todos los requisitos esenciales para su existencia y por lo tanto no podría demandar la nulidad. Entonces, o no le conviene, también es otra posibilidad que sigue más adelante en esta secuencia. Porque por el momento analizamos si realmente procede o no. Si la respuesta era no, pues volvemos al principio. Otra vez estoy en el punto en el que me tengo que seguir preguntando cuál es la acción que procede. Si sí procediera, me tengo que preguntar si es la única posibilidad. Como les insisto, en muchos casos no existe una única solución aplicable al asunto. Hay distintas opciones. Y entonces dice por aquí, si hay más de una, ¿cuáles son los pros y los contras de cada una? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de esas opciones que se me presentan? Y entonces vemos esto aquí como un juego de ajedrez y dice por aquí ejemplos. Considerar en cuanto a cada posible acción las posibilidades de defensa del demandado, medios de prueba con que contamos para sustentar la demanda, plazos de caducidad o de prescripción, etc. Y entonces eso ya me va a establecer si qué ventajas y qué desventajas tienen
cada una de esas posibles acciones considerada individualmente, y además qué ventajas y desventajas tienen una frente a la otra, porque al final de cuentas alguna voy a tener que escoger. Como decía aquí su compañero, a lo mejor hay una que sí es posible, pero que no me conviene más alguna otra. Y entonces, ya sobre esa base, ya escojo alguna de todas. Y entonces, en cuanto a esta acción seleccionada, tal vez acercamos un poquito esto acá. Vamos a ver, cuando ya estemos platicando propiamente de los requisitos de la demanda, que para la demanda existen 4 requisitos nada más, específicos de la demanda. O sea, hay un montón de requisitos que le son aplicables, pero los específicos de la demanda son esos 4. Los hechos, el fundamento de derecho, las pruebas y la petición. Y al final de cuentas, la ley los establece como los requisitos de la demanda porque son las partes fundamentales de la demanda. Entonces, en cuanto a esta acción seleccionada, lo que tengo que verificar es que exista correlación entre todos esos elementos. Es decir, por ejemplo, que la norma jurídica en la que estoy pensando apoyarme efectivamente sea aplicable a esos hechos, y por lo tanto que le dé sustento a esa petición que estoy pensando plantearle al juez, que las pruebas efectivamente tiendan a sustentar o a convencer al juez de la existencia de esos hechos. Entonces, tiene que haber una conjugación, una relación entre esos 4 elementos, y de todos ellos con respecto a la acción seleccionada. Si esto es así, vamos por buen camino. De lo contrario, no. Si yo, para hacer aplicable una norma jurídica, necesitaría probarle al juez el acaecimiento de un determinado hecho y no tengo pruebas de ese hecho, entonces de nada me sirve todo lo que estoy pensando. Y así con todo lo demás. Entonces, si todo eso se conjuga, estamos bien, ya tengo seleccionada cuál es la acción que voy a promover, pero si pasa cualquiera de todos estos, si alguno de esos elementos no me sirve, si esos elementos no se conjugan entre sí, o si esos elementos no apoyan a la acción que estoy pensando intentar, entonces la tengo que descartar, tiramos a la basura la idea y volvemos al principio. Nos volvemos a encontrar en el punto de preguntarnos cuál es la acción que voy a promover y sigo otra vez toda la secuencia lógica esta. Dice por aquí que el proceso de definir qué acción promover es similar al que sigue un médico para hacer un diagnóstico. Es decir, usted llega con el médico y el médico le dice, a ver, cuénteme, ¿qué le pasó? Pues fíjese, doctor, que me duele aquí. Entonces, cuando usted le dice al doctor, me duele aquí, al doctor en su mente ya está empezando a hacer un proceso de determinar posibles soluciones a su caso, posibles diagnósticos para eventualmente darle una posible cura, y entonces tiene que ir descartando algunos de ellos. Y entonces ya le va preguntando, ¿le ha dado fiebre? ¿Sí o no? Dependiendo de si le ha dado fiebre, confirmará que algunos de esos siguen siendo posibles, descartará algunos otros. Pues ya luego preguntará otras cosas, ha tenido secreción nasal, ha tenido esto, ha tenido lo otro, y producto de todo eso, el doctor finalmente llega a un diagnóstico, y en cuanto a ese diagnóstico, muchas veces para una misma enfermedad, hay distintas medicinas que serían posibles. Y entonces ya le pregunta, ¿es alérgico a los antibióticos? ¿Es alérgico a esta medicina? ¿Es alérgico a la otra? Hasta que finalmente el doctor encuentra una posible solución a el mal que usted le presentó. Más o menos lo mismo pasa con el proceso lógico que uno como abogado sigue para determinar cuál es la acción que va a promover o qué tipo de demanda va a presentar. O también podríamos pensar en esto como en un diagrama de flujo. Entonces, múltiples posibilidades. Si la respuesta es sí, me voy por acá. Si la respuesta es no, me voy por allá. Y entonces, pues básicamente por ahí podríamos tener una representación gráfica de ese proceso mental que tenemos cuando vamos a decidir qué tipo de demanda vamos a presentar. Y entonces, esa respuesta a esa primera pregunta
es fundamental, porque, como decíamos, la respuesta a esa pregunta es cuál va a ser mi pretensión, y todo el proceso se tramita para que el juez se pronuncie sobre esa pretensión. Toda la idea del proceso es que el juez acceda o deniegue esa petición que yo le voy a formular. Y si la selección de eso está mal, pues todo el proceso está mal, pues todo el proceso no sirvió para nada. De hecho, parte de esta presentación es que platiquemos algo sobre los elementos de la acción. Dentro de esos elementos de la acción vamos a ver uno de ellos, que es el objeto, es decir, el fin principal del proceso, y el objeto del proceso es la pretensión. Como insisto, todo el proceso se tramita para que el juez se pronuncie sobre esa pretensión. Entonces, si empezamos mal ahí, todo este resto del análisis no va a servir. Porque, por ejemplo, si yo quiero que el juez, si finalmente lo que decidí es que lo que voy a pedir, mi pretensión, va a ser que el juez obligue a la otra parte a cumplir un contrato, a lo mejor, dependiendo del tipo de contrato, eso sí puede tener una cuantía, y aquí mi respuesta va a ser que la cuantía es de tanto, y eso me va a determinar si esto va a ser presentado ante un juez de primera instancia o ante uno de paz. Si lo que decidí es que voy a pedir la nulidad del contrato, pues esto va a ser una acción de valor indeterminado, y entonces la situación tiene un tratamiento distinto. Entonces, si mi primera respuesta, la respuesta al qué, está mal, todo lo demás no sirve. Todo lo demás debería ser diferente si la respuesta a la primera pregunta fuera diferente. Y entonces, aquí en este cuánto, lo que nos preguntamos en principio es si es un asunto de valor determinado o de valor indeterminado. Y si es de valor determinado, ¿cuál es la cuantía? Y esto nos lleva a la aplicación de algún par de reglas de la competencia que vimos en su momento. Si el asunto es de valor indeterminado, siempre se va a tramitar ante un juez de primera instancia. Si es de valor determinado, pues dependiendo de la cuantía del asunto, se podrá presentar la demanda ante un juez de paz o ante uno de primera instancia. Luego la pregunta que tenemos aquí es ¿con base en qué? Y aquí a lo que hacemos referencia es al ordenamiento jurídico. No puede existir una pretensión, por lo menos una pretensión que tenga alguna esperanza de ser acogida, si no tiene apoyo en una norma jurídica o en varias. Una pretensión solo porque sí, porque a mí se me ocurrió pedir algo y a ver si el juez me lo concede, no tiene alguna posibilidad de ser acogida. Siempre tengo que tener el apoyo en una norma jurídica. Hay casos que tienen una norma jurídica que muy claramente es aplicable a ellos y que por lo tanto parecería hasta que la norma jurídica se mandó a hacer específicamente para ese caso. Hay otros casos en los cuales la aplicación de la norma jurídica al caso concreto es un poco más distante, es decir, necesito una norma jurídica un poco más general porque no tengo una tan específica para mi caso. Por ejemplo, si en un contrato a las partes se nos ocurre pactar algo que no está expresamente contemplado en la ley, pero en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, o pactar cualquier cosa que no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. Entonces, ese pacto es válido. Si, pensemos en eso es un supuesto, una posible situación. Otra posible situación, pactamos en un contrato algo que sí está expresamente previsto en la ley. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, pactamos algo relativo al precio. Entonces hay una norma en el Código Civil que dice que una de las obligaciones principales del comprador es el pago del precio. Entonces, si luego quiero demandar al comprador para que me pague el precio del objeto vendido, ahí tengo mi apoyo jurídico clarísimo. Pero si pactamos algo que no estaba expresamente previsto en la ley, o más todavía, celebramos uno de aquellos contratos atípicos, un contrato que no está expresamente contemplado en la ley, pues no voy a tener una norma jurídica tan clara como esa.
voy a tener que buscar una norma jurídica un poco más general. Pero, por ejemplo, hay una norma en el Código Civil que dice que desde que se perfecciona un contrato obliga a las partes al cumplimiento de lo convenido y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de los contratantes. Entonces, si yo voy a querer que el juez obligue a la otra parte a cumplir un contrato, que como les digo, era un contrato atípico, que no está expresamente previsto en la ley, o estando expresamente previsto en la ley, esa obligación en particular contemplada en el contrato que a mí me interesa, no está expresamente contemplada en la ley, sino que la pactamos las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, mi apoyo jurídico será un poco más general, pero siempre tengo apoyo jurídico, tengo que tener apoyo jurídico. De lo contrario, mi pretensión no tendrá sustento y todo esto que estamos haciendo es por gusto. Luego, dice por aquí, ¿de qué clase? Y aquí de lo que hablamos es de la materia. Y de la materia, pensando en dos distintos ámbitos. En principio, ¿de qué rama del derecho estamos hablando? Si subimos un poco de nivel en este tema, podríamos empezar por pensar si esto es algo que corresponda al derecho laboral, que corresponda al derecho penal, o que corresponda a alguno de los que son materia de este curso. Ya estando dentro de los que son materia de este curso, decíamos esencialmente, hablamos de temas del derecho civil propiamente dicho, de temas del derecho de familia o de temas mercantiles. Entonces tenemos que establecer de qué rama del derecho estamos hablando. Y además tenemos que establecer de qué institución jurídica en particular estamos platicando. Es decir, si es un caso de nulidad de un negocio jurídico, si es nulidad de un negocio jurídico es absoluta o es relativa, si es un caso de una acción revocatoria, si es un caso de una declaración de unión de hechos, si es un caso de fijación de una pensión alimenticia, etc. Luego, ¿quién es el que de conformidad con la ley o con el ordenamiento jurídico está facultado para plantear esta demanda? Es decir, ¿quién va a ser el demandante? Y esto nos lleva a hacer un análisis de la legitimación activa. Se preguntarán entonces ustedes qué es eso de la legitimación. La legitimación lo que implica es la coincidencia entre las partes de la relación procesal y las partes de la relación material que se invoca en el proceso. ¿Qué manda? Sí, exactamente. Su compañero preguntaba aquí si estamos hablando de una conexión con el fondo del asunto. Y por ahí va la cosa. Entonces decíamos, la legitimación es la coincidencia entre las partes de la relación procesal con las partes de la relación material que se invoca en el proceso. ¿Y esto qué quiere decir? Lo vamos a tratar de ver gráficamente aquí. Cuando existe un proceso, siempre existe una relación procesal, que aquí gráficamente vemos al actor en el cuadrito azul, el demandado en el cuadrito rojo, y esta línea verde representa esa relación procesal. Es una línea continua porque esa siempre existe. Desde que hay una demanda, el juez le da trámite, ya existe una relación entre esas dos partes. Está el demandante que fue el que presentó su demanda, el demandado que es en contra de quien se presentó, y entre ellos dos, por la simple existencia del proceso, ya hay un vínculo jurídico, y ese siempre existe una vez que existe proceso.
Luego existe una relación material invocada, y esa la vemos subrayada aquí, la palabra invocada, y además vemos que no es una línea continua, sino es una línea discontinua. Porque esa relación material no necesariamente va a existir. Entonces, yo demando aquí a su compañero daños y perjuicios porque digo que él me chocó mi carro, y entonces quiero el resarcimiento de esos daños y perjuicios por el choque. Si yo presento esa demanda y el juez le da trámite, ya existe una relación procesal entre nosotros. Yo soy demandante, él es demandado, y nos une un vínculo jurídico que es la relación procesal por la existencia misma del proceso. Luego, supuestamente, según lo que yo digo, entre ambos existe una relación de carácter material, una relación de carácter sustantivo, un tema de fondo, como decía aquí su compañero, que es supuestamente el hecho de que él me chocó mi carro y, como dice la norma del Código Civil, causó un daño, y por haber causado un daño está obligado a indemnizarlo. Puede ser que eso sea cierto, que él de verdad me chocó mi carro y entonces la relación material entre ambos también existe. Puede ser que no sea cierto, a mí simplemente se me ocurrió demandarlo, me inventé esos hechos, la relación material en realidad no existe, pero yo en mi demanda digo que existe. ¿Sí entendemos esa diferencia? Entonces, por eso es que subrayamos aquí el tema de que es una relación material invocada. Es lo que dice el actor. Entonces, suponiendo que eso fuera cierto, suponiendo que él de verdad me chocó mi carro, entonces existe esa relación material entre ambos. Y entonces, dependiendo de qué relación material estemos hablando, existirán personas que pueden figurar en ese proceso y personas que no pueden figurar en ese proceso. Por ejemplo, si partimos del supuesto de que esto fuera cierto, yo no puedo demandar a un hermano de él que me pague esos daños y perjuicios, porque entre ese hermano de él y yo, aunque fuera cierto lo que yo dije en mi demanda, no existe vínculo jurídico alguno. De la misma manera, si se supone que es cierto que él chocó un carro que es mío, no podría venir alguien distinto a mí a reclamar los daños causados a ese vehículo. Y entonces aquí tenemos algunos puros ejemplos. Habrán tantas relaciones materiales posibles como a ustedes se les puedan ocurrir. Y entonces vemos aquí que, por ejemplo, podríamos tener una relación entre acreedor y deudor, y que, hablando de un contrato de mutuo, podría, por ejemplo, referirse el asunto al cumplimiento de ese contrato de mutuo. Tenemos una relación entre esposa y esposo, y entre ambos existe un vínculo jurídico que es de matrimonio, y hablando de ese vínculo jurídico, el proceso podría versar sobre el divorcio, podría versar sobre la nulidad de ese matrimonio, podría versar sobre la fijación de una pensión alimenticia, etc. Otro ejemplo, podríamos tener una relación entre un propietario y un usurpador. Yo soy el dueño de un terreno y supuestamente alguien lo usurpó, y entonces podríamos pensar en ese caso en una demanda de reivindicación de la propiedad. En todos los casos, lo que importa es lo que yo digo en mi demanda. Y entonces, por el momento, para determinar si hay legitimación o no, vamos a suponer que eso es cierto. En el curso del proceso hay que probarlo y eventualmente en sentencia decidirá el juez si lo convencí o no de que eso era cierto. Pero para efectos de determinar si hay legitimación o no, vamos a tomar en cuenta lo que yo dije en mi demanda y vamos a suponer que eso es cierto. Si suponemos que eso es cierto, ¿quién sería la persona que tendría derecho a presentar esa demanda? ¿Y quién sería la persona en contra de quién se podría presentar esa demanda? Si hay coincidencia entre ese que supuestamente tendría derecho y aquel que demanda, coincidencia entre la parte de la relación procesal que es el actor y la parte de la relación material que en el primer ejemplo es un acreedor, entonces hay legitimación. Y lo mismo del otro lado, si hay coincidencia entre aquel que es demandado y en el caso del ejemplo el deudor, hay legitimación. Del lado izquierdo,
cuando el actor coincide con aquel que de conformidad con esa relación material invocada tendría derecho a demandar, hablamos de legitimación activa. Y cuando el demandado coincide con aquel que de conformidad con esa relación invocada tendría que soportar esa demanda, hablamos de legitimación pasiva. Si se rompe esta coincidencia, si no coinciden estos dos, entonces habrá falta de legitimación activa. Si no coinciden estos dos, habrá falta de legitimación pasiva. Y entonces tendremos una falta de legitimación en el proceso, que para efectos de un proceso de conocimiento nos llevará a la posibilidad de que se interponga una excepción previa de falta de personalidad. ¿Estamos claros con esto? ¿No hay dudas? Bueno, entonces lo dejamos por ahí. Los veo la próxima clase.